Tú dices, hola, soy la doctora Claudia. Yo soy la doctora Licha, bienvenidas a Dermas y Dramas. Y presentas a Vane. Vamos, 3, ya. Bienvenidos a Dermas y Dramas. Escúchame, creo que estuve mirando mucho acá y es acá, ¿no? Otra vez. Sí, porque esto sería. ¿Y si te dijéramos que tu intestino está más relacionado a tu piel de lo que te imaginas? Hola, soy la doctora Clau. Y yo soy la doctora Lichi. Bienvenidos a Dermas y Dramas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, la microbiota. Y vamos a entender cómo lo que comemos y hacemos en nuestro día a día puede influir en ella y por ende impactar directamente en cómo se ve y cómo se comporta nuestra piel. Pero antes queremos agradecer a Martiderm por acompañarnos en este episodio. En especial a su línea Acne Over. Ideal para esas pieles con acné que además buscan cuidar su microbiota cutánea. Personalmente, uno de mis favoritos es el Acne Over Stick Corrector, Y sus pacientes lo saben. ya que va a ayudarnos a camuflar el granito durante el día, además de ir tratándolo. Recordemos que esta línea también tiene limpiadores, sueros y más. Todo pensado para controlar el acné sin dañar tu barrera cutánea, que es súper importante. Ahora sí, empecemos con el episodio. El día de hoy tenemos una invitada top. Ella está enfocadísima en todo lo que es el intestino, la microbiota. Además es nutricionista, influencer, mamá y un montón de cosas más. Bienvenida y muchísimas gracias, Vane Tello. Gracias, chicas. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá y en verdad me encanta esa introducción porque nadie puede imaginarse lo conectado que está nuestra microbiota, no solo con la piel, sino con todo. Realmente con Sí, todo. Es el exacto. segundo cerebro, le llaman. Así es, le llaman el segundo cerebro y realmente también si nos ponemos a pensar, al final todo entra por la boca, ¿no? Somos lo que comemos. Sí, y lamentablemente si es que nuestras paredes intestinales no están bien protegidas, no están fuertes, todo eso también va a pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Exacto, Vane. Y creo que es importante porque muchas personas no saben qué es la microbiota. Sí. Bueno, la microbiota son todos nuestros microorganismos que viven en nuestro cuerpo. No solamente son bacterias, también pueden ser hongos, virus, arqueas, etcétera, ¿no? Y no solamente está en el tracto digestivo, sino también está en la piel, por ejemplo, como ustedes sabrán, En la boca. en la boca, o sea, en La realidad vagina. en la vagina tenemos también, y cada parte de nuestro cuerpo tiene como una diferente característica en qué tipos de microorganismos viven, ¿no? Y eso va a determinar además si es que es de repente estable, digamos que saludable o no, ¿no? Y por eso luego de repente hay ciertas alteraciones como, no sé, pues en la vagina, quizás una infección vaginal, Exacto. cándida, La o en la cándida. piel, ¿no? Y a nivel intestinal o el tracto digestivo también hay alteraciones. De hecho, escogimos este tema porque muchas veces vemos, no solamente en nuestros pacientes, sino conocidos que te dicen que van de médico en médico y vemos que básicamente tratan el síntoma más no la causa. Sí. Y muchas de estas causas están en una alteración de la microbiota. ¿Esta microbiota, Vane, es la misma en todas las etapas de la vida? No, en realidad la microbiota va cambiando y va cambiando también en cada persona, ¿no? O sea, si bien deberías tener ciertas características de niño, de adulto o de adulto mayor o una mujer embarazada, etcétera, o entre mujer y hombre, pero es como un ADN, ¿no? Exacto. Sí, Porque es tu realmente marca cada personal. uno tiene una microbiota, ¿no? Y a mí me gusta compararlo como con un jardín, ¿no? Que en realidad un jardín puede ser hermoso, lleno de flores muy vivas, pero también puede tener maleza, también puede tener, no sé, gusanitos, alguna plaga. Y entonces cada uno tiene como su propio jardín y hay que ver cómo mantenerlo, cómo cuidarlo. Es que es bueno saber que en la microbiota hay microorganismos buenos y microorganismos malos. Sí. Sobre todo creo que el tema está en el equilibrio, ¿no? Porque hay Exacto. algunos microorganismos que quizás consideramos que son malos, como por ejemplo, no sé, el Helicobacter pylori, que es tan odiado, Tan controversial, tan odiado. controversial por el tema de la gastritis, úlceras, cáncer, etcétera. Pero si no está en desequilibrio, no va a estar generando problema, ¿no? Y Exacto. también si es que la mucosa del estómago está bien. Íntegra. Entonces, todo depende un poco
de que realmente hay un equilibrio entre estos microorganismos. Vane, y yo creo que actualmente en las redes sociales encontramos mucha información y se ha puesto muy de moda el hecho de los prebióticos, probióticos. ¿Nos puedes ayudar un poquito a entender cuál es la diferencia entre estos? Bueno, los prebióticos van a ser el alimento de nuestros microorganismos, ¿no? Entonces, si volvemos al ejemplo del jardín, imagínate pues, que tenemos todas estas plantas y el prebiótico va a ser como darle el abono, incluso la luz, el agua, la tierra que necesita, y etcétera. Y en los alimentos serían, por ejemplo, las fibras, y hay algunos tipos de fibras que son más fermentables y que por lo tanto sirven mejor de alimento para nuestros microorganismos. Y también podemos de repente encontrar algunos tipos de fibras que no necesariamente son como el alimento favorito, ¿no? Hay alimentos favoritos y alimentos que no tanto, así como alimentos que también hacen daño. Y luego están los probióticos, que ya son los microorganismos vivos, ¿no? Que los encontramos en los probióticos en las cápsulas, pero también en algunos alimentos, ¿no? Alimentos que tienen sus propios probióticos, como puede ser un kimchi, un chucrut, un kefir, o el mismo un yogur que realmente haya pasado por un adecuado proceso de fermentación. Eso lo encontramos en alimentos, pero hay que mantenerlo con los alimentos. Eso yo le digo, a veces me llegan a consulta, ¿y qué medicamentos, qué tomas, no? O qué suplementos, probióticos. Y yo, ok, y ya, cuéntame más tu dieta. Y claro, no estás alimentando. Fibra. Sí, exacto. Yo he sido una de ellas, ¿no? Me tomaba mis probióticos y en verdad nada de ensaladas. Claro. Entonces no alimentaba a mis bichitos. Hablando de eso, ¿qué otras actitudes en tu día a día van a alimentar o preservar esta microbiota íntegra, sana? Es que ese es el punto importante también, ¿no? Porque creo que ustedes lo deben ver en consulta. O sea, la persona quiere venir, tomarse la pastillita y listo. Ya está. Seguir amaneciéndose, fumando, no haciendo deporte. El alcohol, claro. Entonces, en realidad, tiene que ver mucho con el estilo de vida, ¿no? Tiene que ver con qué tal duermes. O sea, no solamente si duermes o no, sino cuál es tu calidad de sueño, a qué hora te vas a dormir, te duermes con la tele prendida, de repente tu calidad de sueño está afectada. Hábitos nocivos que tengas, ¿no? Como quizás alcohol, tabaco, algún tipo de drogas, etcétera. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Es alta en grasas saturadas, altas en alimentos que sean muy procesados, ¿no? Azúcar refinada Azúcares también. refinadas. Entonces tiene que ver con un poco de todo. Y el estrés también tiene que ver un montón, ¿no? Y otra cosa que también afecta muchísimo es el abuso de antibióticos. Sí. Y el abuso de los, estos que le llaman protectores de estómago, ¿no? Sí. Que en realidad, sí, hay mucho también por eso, ¿no? Yo quiero contar mi caso, y es que, bueno, yo he tenido gastritis desde que empecé a estudiar medicina, más o menos. Y a mí me chocó mucho cuando fui a mi gastroenterólogo y le dije, Doc, no entiendo, toda la vida voy a tener que vivir tomando omeprazol. Y me dijo, sí, claro. Sí. Y yo, ¿qué? Exacto. O sea, pero cuando entro todo este mundo de la medicina funcional, el tratar de encontrar la causa al problema y no tanto la consecuencia, yo siempre le digo a mis pacientes, yo antes no podía tomar café. Claro. O sea, era como mi pecado culposo porque sabía que me iba a doler acá. Obvio, claro. Tuvo el reflujo, ¿te acuerdas? Sí. Horrible. Pero realmente desde que uno entiende la importancia del saber comer, de los hábitos, de suplementarte, Sí, yo siento que ya no sé lo que es gastritis. claro, obvio, Y ¿no? puedo tomar un montón de café. Obviamente todo en exceso es malo, pero a lo que voy es que puedo tener actitudes que antes no podía tener. O era, ok, lo voy a tener, pero sé que después me va a venir el dolor y tengo que tenerme omeprazol. O incluso llegaba al punto de tomarme mi protector gástrico para tomar el café. O el Imagínate. o sea, todas estas Magaldrato. cosas, Sí, ¿no? sí. O sea, Sí, y creo que es importante aclararlo, ¿no? Porque en realidad, desde que le pusieron protector gástrico, la recontrafregaron. No, ¿no? y pero tú le das una pastilla al paciente y mi protector Exacto. gástrico. Sí. Y entonces, y cómo en verdad como nutricionista es un gran reto, porque yo no le puedo decir al paciente, no tomes el medicamento o sí toma ese medicamento porque no me corresponde como nutricionista, ¿no? Pero sí, en verdad veo que pasan ciertas cosas que es increíble. Y lo que creo que sí podemos hacer es informar, ¿no? Porque nuestro pH del estómago tiene que ser ácido, exactamente, ¿no? Porque si no, todas las toxinas o cualquier tipo de bacteria, cualquier cosa que entre de todo lo que está afuera,
va a crecer, ¿no? Y entras en círculo vicioso, Y porque luego entras. haces, no sé qué, gastroenterocolitis o diarreas, y al toque vas a la farmacia. Y de Estoy con nuevo. diarrea, dame, no vamos a decir la marca, pero hay un antibiótico bien común. Sí. Y en vez, no, la vez pasada también una amiga me decía, sí, que mi hijito está con diarrea, voy a darle tal antibiótico. Y yo, no, No, escúchame. exacto, claro. Es que ese es el problema de que Tranquila. la venta libre de antibióticos Sí, acá y es sobre un todo problema. cambiarle el chip a las personas mayores, porque por ejemplo, nuestro papá sufre de reflujo y le mandaban el protector Claro. gástrico mañana y noche. Sí. Entonces yo Ujú. me metí a este curso de medicina funcional y traté de hacerle entender Claro. que no podía vivir con Sí, esto sí, toda la sí. vida y él, no, No. tú me quitaste la pastilla Claro. y estoy peor. Y yo, Dios Bueno, y es un mío. proceso, porque además Es un proceso. hay que tener un poco de paciencia, cosa que ahora no tenemos. No tenemos, queremos todo para ayer. Exacto. Sí. Y también a veces estos molestias como el reflujo o incluso, no sé, una mala digestión, es Que estos porque pacientes que te dicen que se que embotan, ¿no? Se hincha, inflaman. ¿no? O sea, que puedes ver que tienen una pancita como si tuvieran así 3 meses de embarazo. Y en realidad, ¿qué es lo que puede pasar? Es que hay muy poca acidez, ¿no? Una Exacto. hipocloridia, ¿no? Entonces, por eso es que los alimentos les caen mal, por eso es que hacen reflujo, porque en verdad al estómago detectar tan baja acidez, empieza a producir más acidez. Es Y un luego círculo. le chancas el Dale, protector toma. gástrico. Y luego más acidez, y entonces es un círculo, ¿no? Es un círculo vicioso. Y ahora que estamos hablando de esto, Vane, dime, yo, por ejemplo, he tenido Ujú. síndrome de colon irritable. Ujú. Qué fuerte, ¿te Tiene- acuerdas? No podía vivir con eso. Bueno, todavía lo tengo. O sea, Claro. cuando mis emociones están desbordando, Se desbordan. están Sí, ahí. sí. Qué loco. Pero cuéntame el rol que tiene ahí la microbiota. Bueno, en verdad hay que también saber hacer un correcto diagnóstico, ¿no? A veces Es súper difícil. se diagnostica con colon irritable porque es como ya, Es no lo sé que qué tienes, queda, pues, ¿no? ¿no? No sé qué Por tienes y ya, descarte. bueno, tienes Sí. síndrome de colon Los irritable. libros te dicen diagnóstico por descarte. Sí, ¿no? sí, tal cual. Pero en realidad hay que ver, de repente a veces hay solamente un sobrecrecimiento bacteriano. Puede ser esa la raíz de que haya todas estas molestias, ¿no? Diarreas, estreñimientos. Y quizás curando esta disbiosis, esta alteración en los microorganismos, ya toda la cosa empieza a mejorar, ¿no? Como Sí, el es kefir, verdad. ¿no? El kefir sí, el kefir tiene un montón de beneficios al ser un alimento probiótico, en realidad ayuda un montón y hay un montón de opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, también tenemos el tokosh, que para los que se atreven a Tocosh, tomarlo, Sí, yo lo he pero es tomado. maravilloso Sí, yo he también. tomado tocosh. puede ser el Es el que sabe aloe. como a tierra, ¿no? Sí, o sea, y huele, Sí, sí, Huele, huele, pero- feo. Yo lo he tomado. Ah, sí, hay que tomarlo tomado. así, Sí, sí. ¿no? Pero claro, a veces las molestias Mucho me ayuda. digestivas son muy, muy fuertes, ¿no? Muy, realmente tan molestas que terminas haciendo Sí. esto, pues, ¿no? Y miren, Claro. ahorita que estamos tocando el tema de los problemas gastrointestinales y digestivos, antes habían varios estudios, hasta ahorita siguen saliendo, de la relación, por ejemplo, entre la gastritis y la rosácea. Ujú. Tú lo mencionabas, yo me acuerdo que un día se lo mencioné a mi gastroenterólogo y me odió, ¿no? Y me dijo, pero eso es controversial, que no sé qué. Claro. Pero ahorita todo tendría sentido Sí. si es que partimos de esta alteración de estos microorganismos que son tan Exacto. útiles. Claro, ¿no? Y en realidad tiene mucho sentido, ¿no? O sea, además la piel es un órgano, pues, tan expuesto, tan grande, que está en alrededor de todo nuestro cuerpo, ¿no? Y que tiene conexión con todo Conexión nuestro total. cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en esta barrera, o sea, a mí me gusta explicarles de que es como, imagínate que es este tubito, ¿no? Y esta barrera intestinal está permeable, ¿no? O sea, es como un colador con huecos, ¿no? Entonces, si un colador con huecos, pues tú cuelas los fideos y todos los fideos se pasan, ¿no? Y se van al lavadero en lugar de quedarse en el colador. Entonces, lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Y esa permeabilidad, al final, tampoco podemos a veces entender, o sea, quizás ustedes sí, porque son las dos doctoras, pero las personas que quizás no saben de eso no pueden entender que esto tiene contacto con la sangre, ¿no? Exacto. Entonces, esto va directo a la sangre. Entonces, cualquier toxina que pase, cualquier sustancia que tenía que pasar, que no tenía que pasar de ese tamaño, entonces empieza a entrar al torrente sanguíneo, ¿no? Exacto. Y empieza una inflamación de bajo grado, que no lo vemos quizás, ¿no? Pero que empezamos a darnos cuenta, tengo acné, tengo una alergia, tengo esta molestia digestiva, tengo de repente incluso me empiezo a sentir con menos energía, porque también afectan las hormonas, también afecta Afecta al la tema absorción endocrino, de afecta la vitamina absorción, A. exacto, afecta la absorción de Sí, nutrientes. Entonces vitamina todo D. eso repercute al final en la piel, ¿no? Sí, o sea, de hecho, en mi caso, yo como les contaba, estudié la maestría un poco como porque dije,
estoy harta de que coma sano y que sienta que no funciona, ¿no? Y claro, realmente sí veía, se me caía el pelo, tenía también las alergias en la piel, que no sabía qué se debían, ¿no? Cómo empezando a sanar la microbiota, empieza a sanar todo en realidad. Sí, todo está ahí. Cuando nosotros comemos, el intestino es la barrera o lo que va a dividir lo que pasa a nuestra sangre y lo que se queda ahí y se desecha. Sí, o sea, es tan importante su función. Súper. Y partamos también de que esta microbiota se empieza a formar. Todavía creo que es controversial, o cuéntame cómo lo enfocaron en maestría. Yo estudié hace poco también un curso solo en microbiota. Me decían que era controversial si se formaba desde el vientre o desde el parto. O sea, en realidad sí hay cierta evidencia de que en el útero vientre, hay también cierta carga microbiana, ¿no? Que a veces se decía de que el útero es como completamente estéril, pero no necesariamente. Pero la mayor como inoculación es en el parto, ¿no? Claro, entonces ahí parte ahí la diferencia. marca la diferencia grande entre la microbiota de una persona y otra. Luego, otro tema es la lactancia materna, también, otro valor diferenciador entre microbiotas. Y finalmente la dieta de los primeros 1000 días, me parece, ¿no? Sí, y como en otros países hacen para los bebés que nacen por cesárea, no sé si han escuchado de esto que se llama, no tengo el nombre técnico ahorita, pero lo que hacen es colocarle una gasa en la vagina de la mujer para que a la hora del parto, como el parto va a ser por cesárea, esa gasa se la pongan en la boca al bebé. Qué bien. Y hagan como un efecto de que pasó por el canal del parto. Vaginal. Exacto. Sí, realmente. Entonces es increíble cómo realmente importa tanto, ¿no? Es demasiado importante, claro, y el uso de antibióticos en los bebés que nacen, porque hay bebés que están expuestos a o sea, ya nacen con alguna patología. Y también te das tampoco no estamos satanizando los antibióticos. No. Cuando hay que darlos, hay que darlos. Yo siempre digo, hay que poner en una balanza. En una balanza. Que sean realmente necesarios y no como cuando éramos chiquitas que, estás con tos, el papá ve que no te curas. Y antibiótico, claro. Y también creo que hay que saber indicarlos, ¿no? Porque cuando uno indica antibióticos, puedes también indicar probióticos y separar las tomas y decirle, ok, mira, terminas tus antibióticos, luego te recomiendo que tomes probióticos por estos días, cuides con tu alimentación y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo también digo eso, que podamos un poco compensar, porque el antibiótico va al germen patógeno, pero también a tu microbiota. Claro. Entonces, barre todo. Bueno y lo malo. De hecho, hay muchas chicas que a veces les empiezan antibióticos, no sé, por acné, por rosácea, y vienen con una candidiasis. Sí. Qué importante esto también, el balance que tiene que haber entre los componentes de tu microbiota a nivel vagina, que ahí están pues los lactobacilos. Claro. Y cómo todo tiene que ver, y a ustedes les ha pasado porque lo hemos conversado alguna vez, ¿no? O sea, no sé, de repente te das cuenta que tiene hongos y después le descubres que tiene una resistencia a la insulina y que también tiene de repente cándida a nivel vaginal, ¿no? Y la chica vino porque tenía, pues, no sé, un honguito en la uña, ¿no? Sí. Y como todo al final empieza a tener sentido, ¿no? O igual de repente se le cae el pelo y tú dices, toma esto, ¿no? Pero luego te das cuenta que tiene una deficiencia de ferritina y esa deficiencia de ferritina quizás es por un tema de microbiota también, ¿no? Entonces Eso veo un montón, Vani. Veo bastante chicas, sobre todo, cuando vienen a consulta y les veo, usualmente casi siempre tienen acné y va a tener caída de pelo. Claro. Le hago el panel y la ferritina está baja. Y la gran mayoría. Sí. O a veces no me lo contaron en consulta y cuando vienen a su control le veo ferritina en 20 y le digo, ¿se te cae el pelo, no? Sí, me dicen. Claro. Pero ya lo normalizan. Sí, el tema es que o tú, pero ¿se te cae el pelo? Lo de siempre. Lo normal. Sí. Lo normal. Bueno, y sí hay alguna caída normal, entendería, pero claro, es difícil ahorita ¿Ya es no? controversial eso. ¿Ya no? Sí. Uy, Dios mío, entonces tengo que ir a verlas. Pero esta ferritina, ¿por qué la tenemos tan baja sobre todo? O sea, puede tener que ver con varias cosas. En las mujeres en edad fértil puede también hay mucha pérdida quizás, ¿no? Que eso es lo más común en mujeres en edad fértiles. Y también regresamos ahí a que de repente hay miomas, pero creo que luego hay que ver cómo está así la absorción de nutrientes. Por ejemplo, cuando tomas estos inhibidores de la bomba de protones, que son los protectores gástricos, puede ser que la absorción sea un poquito mermada porque no hay suficiente acidez.
La alimentación puede ser que no sea rica en El hierro. Sí. Sí. Yo les cuento que en mi búsqueda en esto del Ujú. síndrome de colon irritable, pasé por 10.000 doctores. Me Ya imagino. Yo también con era, la gastritis. Me imagino. pandemia, me parece. Entonces llegué a una doctora que hacía medicina funcional. 2. La primera me mandó a psiquiatría. También es importante. Y claro, mi nivel de estrés era Altísimo, altísimo claro. y la segunda me mandó una batería de exámenes y me dijo, mira, Lizeth, si yo no supiera que eres colega y te estuviera viendo, diría que tú no comes, que tu Claro. alimento, o sea, me dijo, ¿comes carne? Y yo amo la carne, o sea, Ajá. como de 7 días, fácil 5 o 6. Claro. Me dijo, tu alimentación, o sea, Ujú, nivel de nutrientes, ujú. diría que eres una persona desnutrida. Claro. Porque No había una buena ferritina, absorción. Nada, Sí, ¿no? pues. Y O sea, yo- porque ese intestino deja pasar todo lo Todo, malo y lo todo. bueno que va a Exacto. absorber no lo está absorbiendo. Sí. Entonces me dijo, ¿cómo son tus niveles de energía? Y yo, bueno, o sea, en ese momento yo me levantaba a 5:30, Claro. 6, entrenaba y decía, sí, lo hago, pero termino cuesta, muerta, ¿no? claro. A las 8:30 yo tengo que estar en la Ujú. cama durmiendo porque si no el cuerpo no me da. Claro. Entonces, qué importante es esto de la absorción de nutrientes, porque tu cuerpo no va a Sí, absorber sí. si hay un problema de ese nivel. Claro, y en verdad a veces muchas, o sea, seguro les pasa que, ¿qué vitaminas tomas? A, C, D, B, B12, B1, Y B9, el B no sé qué. intestino más O- permeable claro, que el y colador en viejo. verdad, y quizás ni siquiera, o sea, ni siquiera siquiera se está entra, absorbiendo. Sí. entra, sale, ¿no? Y no se está qué absorbiendo. importante. Sí. ¿Qué otros síntomas podrían indicarnos, Vane, que hay permeabilidad intestinal? ¿Hay algunos síntomas específicos? O Bueno, es que son- en verdad son súper amplios, ¿no? O sea, puede haber cansancio, puede haber Fatiga. cambios de ánimo, puede haber esta como nebulosa mental, ¿no? De que te olvidas un vine poco. ¿Para qué Sí, vine? Sí, sí, ¿No? exacto, ¿no? O que hablas como que tráeme el lapicero, ¿no? Y es como señalando otra cosa y no te salen las palabras, Ay, ¿no? Pero claro, eso también pasa cuando eres mamá. Ay, Sí. Vane, pasa. Claro, entonces a veces es un poco difícil, ¿no? Mi- Esta distensión, estreñimiento, Ay. diarreas, o sea, sí hay muchos síntomas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba dermato y a los primeros años en los cuales terminé, venían muchas queratosis pilaris, Ujú. ¿no? Y me decían, ay, me han dicho que tiene que ver con el gluten. No, nada que ver, les decía yo, Ujú, no, ujú. eso es algo adquirí, ya es tu genética, ¿no? Claro. Pero ahora Sí, cada vez hay más sí. estudios que la queratosis pilaris, que son estos granitos que a todos les Ujú, molestan, que ujú. puede salir acá, puede Claro. salir Sí. acá. Como un sarpullido, ¿no? Exacto. Claro. Tiene mucho que ver con la Con- permeabilidad sí. La intestinal. alimentación. Sí, sí, sí. Y yo Y creo, yo les he digo, tenido- y comes harinas un montón, me encantan, Claro, ¿no? claro. Todos los días su pan. Pero qué bueno que ya cada vez haya una mirada un poquito más integral, Más en realidad. integral, Porque sí es- No solo darle cremas, porque el pobre paciente te dice, oye, pero dejo de usar la crema y esto Y otra me vez. regresa. Sí, 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 sí. ¿No? Y quizás incluso como ese exceso de cremas también puede generar un daño, o sea, en la misma piel, ¿no? En la misma microbiota de la piel, no sé, o sea, Esa no sé si microbiota, crea como cómo una cuidar. también dependencia, ¿no? Pero Sí. claro, no estás Todo en terminando de exceso es sanar. malo y si no se trata la causa Exacto. raíz, seguir tratando la consecuencia no va a llegar pues Ujú. a buen puerto. Claro, Exacto. claro, obvio, sí. Ivane, otra cosita, el deporte y la microbiota, ¿tienen relación? Sí, bueno, el deporte en realidad influye a favor siempre, ¿no? Al menos que pues hagas esos, o sea, no sé, como 3 Ironmans y etcétera, ¿no? En donde ya hay como un poco de excesos. Pero sí, en realidad ayuda muchísimo porque también ayuda como a nivel neuroendocrino, a nivel hormonal, ayuda también de alguna manera a regular los niveles de estrés, ¿no? Que es súper importante. Súper importante. Sí, yo siempre les digo cuando a veces también vienen y me dicen, estoy tomando probióticos. Chicos, hay diferentes tipos de cepas. Sí. Cepas. Sí, eso es importante porque además es como que uno siembra y no tienes idea qué estás sembrando, ¿no? O sea, y en realidad las cepas son, pues, tienen su nombre, apellido, apodo y etcétera, y uno tiene que saber porque cada cepa es para algo en específico. Eso es lo que yo les digo. ¿Para Sí. qué estás tomando? O sea, ¿quién te lo ha mandado? Ujú. No, lo vi en internet. Claro, sí, sí. Y tienes sí. que tener también, por ejemplo, una hora específica de tomar. Exacto, también, ¿no? Eso Y- también y influye. depende porque, claro, si es que de repente tomas el probiótico e inmediatamente comes, no necesariamente es lo mejor, ¿no? O sea, para que se asimile bien. Pero creo que sobre todo a veces sobrepoblamos también, ¿no? O sea,
Y Sí. luego termina siendo un cibo. Sí, o sea, si regresamos a la idea del jardín, o sea, está buenazo tener como unas cuantas rosas, girasoles, claveles, pero ¿y qué pasa si empiezas a sembrar rosas así, pero por montón y ya no hay por dónde crezcan, ¿no? Y tampoco es la idea, por más de que las rosas sean hermosas y lo que quieras, ¿no? Entonces ahí empieza también ese desequilibrio, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con el abuso de probióticos. O sea, más que ojo nada, con eso. claro, ojo con eso porque yo creo que en internet encontramos muchísima información que puede ser relevante, pero no siempre va para la necesidad que tenemos en ese momento como Sí. pacientes. Si Sí. estamos diciendo que la microbiota se empieza a formar desde que eres feto, imagínate, lo que le hace bien a tu amigo no te Claro. va a hacer bien a No, ti. exacto. Luego viene dónde has vivido, si has estado expuesto a mascotas Ujú. desde Sí, pequeño. hay un montón de cosas que tienen que ver, exactamente. Hay yo estudié mucho esto también antes, cuando no sabía, no ujú. había mucha información sobre microbiota, pero antes veíamos el tema con la dermatitis atópica en los Ujú. niños. Claro. Y ahí hablan mucho de la exposición temprana a mascotas, Ajá. estas teorías del niño que vive, por ejemplo, sin exposición a nada, Claro. con la higiene Súper limpio. Completamente extrema. todo limpio, sí. Y que todo con lejía, claramente- peor. Claro, y que claramente pues va a alterar O todo. asumo Claro. que también un niño que ha tenido una buena alimentación, por ejemplo, yo de niña comía dulces, pero hasta decir basta. Basta. Y no ha sido culpa de mi mamillé, de mi abuelita ni de mi mamá, sino que yo me escapaba Claro. y tenía el Se dulcero en la fugaba para ir a esquina. comprar dulces. Claro, y Seguro. salía por la reja, No, señor. Pero era una Claro. cosa, Lichi se Sí. comía, venían unas barritas así con grajeas, Ya. se las comía solas, estos La azúcar con Hermoso, cuchara. hermoso. Con Nesquik. Ah, ya. Todo mal, todo mal. Claro. ¿Cómo han variado los desayunos, Sí, no, sí, han Vane? variado muchísimo. Y eso también creo que es interesante porque a veces piensan como con lo que hemos dicho ahora, ¿no? O sea, mi mamá fue parto, o sea, yo fui parto por cesárea, mi mamá no me dio leche, entonces ya fue todo, ¿no? O sea, pero necesariamente, siempre hay claro. opción como de cambiar un poco, de cambiar este jardín, obviamente que va a costar un poquito más. Y sí creo que desde que llega para mí un paciente con algún problema, alguna alteración a nivel digestivo, lo primero que le digo es, esto va a tomar tiempo, ¿no? Claro, Porque, no es de un día al sí, otro. o sea, realmente creo que muchas veces el paciente se llega como a cansar, a aburrir, porque además vuelve a pasar y vuelve a pasar, ¿no? Y para que esto se cure puede tomar un año, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Vale, y respecto al kefir, que yo creo que está en boca de todos, pero Está de una moda. pregunta frecuente que veo que siempre hacen es, pero si viene de la leche de vaca, Ujú. a las personas que son intolerantes a la lactosa, ¿les va a hacer mal? ¿No les va a Ujú. caer? En realidad, generalmente lo toleran bien. No debería ser tan, digamos que pesado, porque el proceso de fermentación hace que sea más Claro. fácil de digerirlo, ¿no? Pero de todos modos, cada caso es Sí, un cada mundo, caso, Claro, ¿no? y ¿no? siempre la recomendación es empezar De poquito a poquitos, poquito. sí, de a poquitos, siempre empezar de a poquitos, tratar de además no incluir como muchos alimentos nuevos de una, ¿no? Ay, Sino empezar totalmente. como que un poquito de kefir hoy día y no como, ya le voy a meter kefir, chucrut, pan de masa madre, yogur Tokosh. griego, tokosh, todo, ¿no? O sea, ya no sabes qué te fue bien, qué te fue mal, ¿no? Totalmente Sí. de acuerdo. Y en cuanto a los panes, ¿habría diferencias si tuvieras tú que escoger un pan? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en un pan francés versus el pan de masa madre, un pan Ay, integral? Uno está más rico y otro está No, en realidad es el tipo de harina que usan y también cómo lo fermentan, ¿no? O sea, el pan de masa madre tiene la masa madre que hace que no necesite azúcar a la hora de procesarlo. El Maravilloso. pan regular sí usa la levadura y tiene que tener azúcar para que crezca, ¿no? Mm. Y el pan de masa madre también hace que de alguna manera como que se digiera, por así decir un poco el tipo de fibra que tiene el gluten, se asimila un poco más. Entonces puede ser Puede ser una mejor, más alternativa, beneficioso, ¿no? más suave para el estómago también. Anótenlo. Y tiene también tiene ciertos probióticos, ¿no? Ah, o sea, perfecto. obviamente en mucho menor grado que lo que podría ser pues un kefir, pero sí es una opción más saludable, ¿no? Pero sí, creo yo que cuando yo pregunto en consulta cómo toman el desayuno, el almuerzo, siento que una de las comidas que más puede inflamar
podría ser el desayuno, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al pan, al jugo, a mucho lácteo. Sí. Algunos consejos, Vanes, de alternativas que podríamos tener en nuestro desayuno para ayudar a nuestra microbiota, para contribuir a esta dieta Para romper antiinflamatoria. este ayuno, ¿no? Sí, Para yo creo despertar que- el páncreas. Exacto, en verdad es el desayuno, pero también este lonchecito al cual Ahí estamos también, ¿no? acostumbrados. Ay, ¿no? lonchecito, Sí. la hora del lonchecito. Sí, que creo que es algo muy cultural en Muy realidad, ¿no? peruano, sí. Y de verdad también tiene que ver con que el pan, uno, que es fácil, o sea, te preparas un Práctico. pan con mermelada, no te demoras ni 2 minutos, ¿no? Pero claro, es 100% industrializado y también faltan muchas verduras, ¿no? Faltan Sí. verduras, falta proteína. Entonces, si algo quisiera recomendar es que incluyan más verduras y más proteína, grasas buenas en su desayuno, ¿no? Entonces se traduce en huevos con algo, ¿no? Omelette con Huevos con verduras. verduras, palta, aceitunas, ¿no? Aceituna, Puede estar atún. ocasionalmente, atún también, pollo deshilachado. Pollo deshilachado. Puede estar también ocasionalmente por ahí el pan, ¿no? Sí, Pero claro. también elijamos otros tipos de carbohidratos, porque hay carbohidratos súper ricos y que no necesariamente siempre tienen que ser pan. Solo que sacar un poquito ese del chip Sí, qué es donde nos cuesta, ¿no? difícil. Sí, A mí es me ayudó donde- mucho la dieta que Vane le hizo a Lu, porque Ah, ahorita ujú. quedando con los desayunos, eso estar pensando en el desayuno y Sí. también la lonchera, gracias Vane. Pero claro, ahí Sí, ella incluye, por ejemplo, estas galletas de maíz, entonces Claro. salimos O incluso de- puede ser, no sé, un choclito revuelto, Sí. camote o Camotito también le plátano, hago yo. ¿no? O sea, el plátano bellaco que también tiene beneficios porque tiene el almidón resistente. Entonces, sí hay diferentes opciones, pero No, es yo cosa creo que de ahora descubrirlo. es más fácil porque, por ejemplo, te venden ahora en los supermercados hasta el pollito deshilachado Sí. para tenerlo listo, la floja. Pero es que en verdad... Diche, hierve tu pollo. Ay, pero, Bien. No molestes. Mariana me hizo comprarlo. De ella no pasó el dato. Pero ya lo tienes, Ya es que tiene soy bien listo. floja. Sí. Entonces ya Bueno, tú es como sabes tus lo batallas. tienes. Claro, uno Sí. elige sus batallas. Sí. Claro, Vane, entonces tal ya lo cual. tienes, pum, pum, ya Sí, está, ya tu está, desayuno. por lo menos. Porque peor sería que digas que no vas a comer la proteína. Claro. Sí, Hay totalmente. cosas Porque que- es súper difícil llegar al requerimiento. Uno dice, no, sí, pero Es Es difícil. súper Sí, difícil. sí, el requerimiento de proteínas es difícil de cubrirlo Sí. y creo que ese es, o sea, yo diría que en mis consultas el 99% de las personas que vienen no lo cubren, ¿no? Exacto, es Sí. súper difícil. No, y si encima luego tienes un intestino que no te permite absorber bien las cosas, Peor. ¿qué consejos les darías a los adultos? Ahorita vamos a hablar de las que van a ser mamás, pero sobre todo a los adultos que han podido sentirse tocados ahorita con alguno de los síntomas que hemos dicho, que puedan sentir algo de eso, ¿no? Este embotamiento, que se inflaman después de comer o que están pasando por acné, Que es por algún tipo de frustrante, ¿no? dermatitis que va y va Sí. y va y lo único que le dicen es estrés, es estrés, es estrés Ujú. y nadie le dice, oye, ¿qué tomas de desayuno? Claro, ¿No? sí. O sea, creo que aquí el tema, primero sí es importante un buen diagnóstico, ¿no? Y un correcto tratamiento, acompañamiento. Pero si vamos a recomendaciones un poquito más generales, sí, hay que revisar cómo está la alimentación, ¿no? O sea, si solamente quitas alimentos procesados, ultraprocesados, azúcares refinadas, no sé, gaseosas, alcohol, ya vas a ver mejoras, Ya vas a ¿no? mejorar. Si empiezas a dormir mejor, ¿no? Empiezas a tener horarios en tu rutina de sueño. Muchas veces hay muchas personas que se duermen muy tarde, o sea, 1, 2 de la mañana. Y sienten que lo compensan levantándose más tarde. Exacto, pero no funciona así porque No. nuestro cuerpo en realidad tiene este reloj interno que se rige por la luz de afuera, ¿no? Y entonces todo empieza a alterarse. Entonces solamente empezando a mejorar estas cositas, ya empiezas a sentirte mejor, ¿no? Y puede ser como un poco el siguiente escalón, de repente ver más específico qué es lo que necesitas, ¿no? Ver si de repente el problema es un sobrecrecimiento bacteriano y hay que tratarlo, o de repente hay otra patología, no solamente es una gastritis, o sea, ¿qué es lo que hay de fondo, no? Pero pienso que mi primera recomendación cuando vienen es, a ver, apaguemos este incendio, ¿no? Vamos a quitar todos los alimentos que pueden estar generando este incendio. Esa galletita, esa Sí, quequita. exacto, ¿no? Y puede ser que también sea un poco de gluten, lácteos, si es que está en excesos, Sí. alcohol en exceso, bueno, al comienzo hay que evitarlo por completo, todo lo que les decía, azúcares y eso. Y cuando empiezas a quitar eso, vas a empezar a poder entender qué es lo que te está pasando y qué es lo que te genera mayores molestias, ¿no? Sí, eso es lo que porque a veces me dicen, no, o sea, nunca voy
voy a poder comer. Y yo, escúchame, primero quitemos todo, luego por ahí que vamos a poder introducir algo de a pocos y tú solito te vas a dar cuenta que síntomas que normalizaste eran por algo. Claro, exacto. Y muchos alimentos están incluidos en las preparaciones de nuestra comida que es tan rica. Entonces no podemos calcular. Tú dices, ¿y comes tal cosa? Esporádicamente, pero no sabes todo lo que, por ejemplo... En la preparación. Escúchenme, no sé, me estoy cambiando el tema al toque nomás, pero estaba viendo que, por ejemplo, en el trigo, la menestra, le están poniendo tartacina, ¿no? Ah, no lo he visto. Pero sí, mira la menestra tal cual. Contiene, o sea, te lo dicen en negrita y en mayúscula. ¿En Contiene serio? tartacina. Uy, felizmente no me gusta. Sí, bueno, yo también lo dejé de comer cuando entré en todo esto, pero Claro. a Luli y a Juanca le encanta, entonces hago como una vez al mes. Pero lo leí, Claro. lo vi y me quedé sorprendida. Sí, y también es parte de empezar a saber leer etiquetas, ¿no? Ay, Es sí, súper Que eso es como que importante. súper importante. O sea, simplemente ni siquiera te digo que te vayas a leer el valor nutricional de, a ver, tiene 30 gramos de proteína. De azúcar. O sea, nada de eso, ¿no? Solamente leer los ingredientes, ¿no? Y ya si te pones a pensar que dice cosas que no puedes ni pronunciar, entonces sabes que por ahí no va la cosa. O estos ¿no? jarabes que les ponen, ¿no? Bastante Sí, jarabes para sí, que sí, endulcen sí. las Ay, cosas. No, claro, es que la industria de alimentos es pero brutal, ¿no? O sea, Yo casi creo como la que- industria farmacéutica. Creo que cada vez las personas van tomando más conciencia de Se van qué es lo que se informando meten más. a la boca. Sí, eso Sí. es lo bueno, Sí. eso es lo bueno. Entonces, yo creo que el consejo es siempre orientarse con un profesional. Gracias. Vane, realmente ha sido un gustazo Gracias, hablar chicas. contigo. Gracias. Realmente qué lindo poder encontrar y estar en la búsqueda de la causa y de la raíz de los problemas que muchas veces nosotras que vemos piel lo vemos ahí. Sí. Y estos pacientes que van de doctor en doctor y no encuentran, pues, Ujú. bueno, pues el origen, el Está problema ahí. está en el origen. Y En lo que hacemos profesionales todos que se los días. comprometan en verdad en Sí. buscar la Sí. raíz. Sí, y sobre todo creo que ahí también es importante, ¿no? Porque si vemos al paciente como un número, quizás simplemente es como, ya no cumples, no sé, si no mejoras piña, ¿no? Pero creo que cuando empiezas, porque al final a veces no sabemos tampoco, muchas veces, qué es lo que les pasa, ¿no? Pero ayudamos a Sí. buscar la causa y ayudamos a entrar en esto, ¿no? Sí. Lo máximo. Gracias, chicas. Gracias, Juan. Ha sido un Gracias. gusto. Gracias, chicos. Bueno, qué enriquecedora la charla de hoy. Igual déjenos sus dudas en los comentarios y ya saben, siempre buscar el origen en la raíz y nada más importante que lo que hacemos todos los días. Y siempre con un profesional. Gracias por ver este capítulo y nos vemos en el próximo. Gracias, chao.